Bien, buenos días. Vamos a proceder a hacer el Observatorio Económico del Servicio de Estudios de ECOBA Estudios del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora con relación al primer trimestre del año 2024. Los datos económicos más relevantes que existen en estos momentos en Castilla y León es que la población experimenta una ligera recuperación durante el último año del más 0,2%. Fundamentalmente gracias al incremento de la población extranjera, que ha sido del 8,6%, frente a una minoración de los habitantes con nacionalidad española del menos 0,5%. La tasa de paro cae 0,1 puntos. Esta tasa de paro de la región es del 10,2% en estos momentos y es la séptima más baja de España. El paro registrado en marzo del año 2024 ha sido del 5,8% menos que en el 2023 y a pesar de la caída del 18% del número de contratos registrados. El número total de afiliados a la Seguridad Social ha crecido un 2,5% en relación con el año anterior, aunque esta mejoría es inferior a la media nacional en el 3%. El número de centros de cotización a la Seguridad Social, es decir, de empresas, retrocede una que es el 0,7% en relación con un año antes, mientras que a nivel nacional mejora en el 0,3%. Relevancia tiene que el 23,9% de los empresarios considera que el futuro inmediato de su negocio va a ser favorable en el año 2024. Existe un cierto optimismo, frente al 13,9% que vaticina un futuro inmediato desfavorable. Las hipotecas constituidas en los 3 primeros meses del año sobre viviendas urbanas han retrocedido un 5,3%, mientras que cae un 13,4% su importe. El sector servicios pierde un 0,9% de los centros de cotización a la Seguridad Social, mientras que a nivel nacional se incrementa un 0,2% y la cifra de negocios del comercio minorista se retrocede un 2,2%. Lo que sí que es cierto es que es el volumen de exportaciones el que garantiza la economía, la actividad económica de la región, que en este último trimestre ha sido superior o se ha incrementado un 15,9%. Estas cantidades, estas cifras, lo que nos están diciendo, estas estadísticas, que la situación de Castilla y León con respecto al nivel nacional, pues la verdad no es que sea muy optimista inicialmente en el primer trimestre del año, pero lo que sí que es cierto es que la trayectoria de la actividad económica se mantiene y va a mejor, con independencia de que sea menor que en relación al resto del país. Bien, estos son algunos de los datos que han surgido de lo que es las estadísticas, los datos del observatorio. Todo esto se tiene que contextualizar en una situación macroeconómica que tenemos que analizar, porque fundamentalmente la actividad económica de la región se proyecta a lo largo de este año y del próximo, del año que viene, con relación a la realidad económica que existe. Hay que encuadrar, por tanto, Castilla y León en el contexto de España, fundamentalmente de Europa y del resto del mundo. En ese contexto, España ha sido de los últimos países de la Unión Europea en volver a tener un Producto Interior Bruto al nivel previo de la pandemia. El Producto Interior Bruto está creciendo, pero es debido al gasto público, que a su vez está basado en deuda pública. El consumo privado está estabilizado y eso mantiene la economía. Existe una incertidumbre geopolítica sin parangón. Tenemos una guerra comercial entre Estados Unidos y China que se puede acrecentar atendiendo a las nuevas elecciones que va a haber en estos momentos y dependiendo de quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Además, existe una posible escalada de los conflictos bélicos que ya ha desestabilizado la economía mundial. Estamos hablando de Ucrania y de Rusia y estamos hablando de Gaza y de Israel. Para todo esto hay que tener en cuenta o hay que analizar las variables económicas de la región. Y vamos a hablar de mercado de trabajo, vamos a hablar de empresas, de déficit, de tipos de interés, de inflación y también de presión fiscal. Si hablamos del mercado de trabajo, la mayor creación de empleo ha sido en el sector público, menos productivo, por supuesto, que el sector privado, que es el que verdaderamente incrementa la actividad económica. La creación de empleo por el sector privado se encuentra limitada debido a dos variables fundamentalmente: la productividad por puesto de trabajo y la productividad por hora efectivamente trabajada, que se encuentra en negativo, aunque estable sin grandes cambios en el último año. Y también al incremento del salario mínimo interprofesional, que no ha ido acompañada de la productividad del trabajo. Existe además un paro oficial con cifras cuestionables sobre la realidad de la misma, debido a los fijos discontinuos inactivos y al proempleo y a unos contratos de baja duración, que esto hace que exista un preocupante mercado de trabajo a corto y a medio plazo.
Existe una preocupación fundamental en tres aspectos: el paro juvenil, el paro femenino y el paro de mayores de 50 años, que necesitan reciclarse y adaptarse a las nuevas realidades productivas y de prestación de servicios. Existe además una fuerte dualidad en el mercado de trabajo. Los jóvenes son los que más sufren las consecuencias de esta elevada dualidad, que se traduce en un aumento de la desigualdad salarial dentro de este colectivo mayor que en el resto de trabajadores. Y los trabajadores con mayor precariedad contractual son los más afectados cuando se producen ajustes de empleos por vaivenes de la actividad económica. En el ámbito empresarial de las empresas existe una falta de competitividad de las empresas como consecuencia directa del incremento de los costes laborales y con un grave perjuicio para la creación de empleo. Existe una reducción de la inversión dentro del ámbito empresarial debido a la gran incertidumbre ante las decisiones políticas tanto a nivel regional como nacional y como europeo, con especial preocupación por la avalancha de decisiones socioeconómicas con bastante falta de criterio y de sentido común. El impacto empresarial de los elevados tipos de interés por el Banco Central Europeo para controlar la inflación, aunque ya se ha iniciado el camino al descenso, también es otro de los impactos que tienen las empresas. Los fondos europeos que han llegado al sector privado han aumentado los proyectos estratégicos que generan empleo estable y sectores con valor añadido, por supuesto. Sin embargo, existe un retraso de los fondos europeos que no llegan al sector empresarial con la celeridad que se precisa por la falta de criterios y de transparencia en la ejecución de la mayor parte de los mismos, que hacen peligrar la innovación y la competitividad empresarial y, por ende, el crecimiento y la estabilidad económica del país y de la Comunidad de Castilla y León. Europa ya ha dado muestras de su preocupación al respecto. Existe además una productividad muy baja. Se necesita potenciar la innovación y la cualificación de los trabajadores a través de la formación y se necesitan conocimientos, competencias y habilidades acordes con las necesidades del mercado laboral. En lo referente al déficit, existe un gasto público desorbitado, sin criterios de eficiencia ni de eficacia. Un grave problema que traerá consecuencias en el ámbito social, empresarial y de posicionamiento en el ámbito europeo. Los mercados, las empresas y los ciudadanos necesitan, para ser actores principales en la reactivación de la economía, de un plan de actuación creíble para sostener las cuentas públicas, tanto en el corto como en el medio plazo, ante la existencia de las reglas fiscales de Europa, que las tenemos ya delante de nosotros. El déficit estructural está desproporcionado. Se necesita hacer una auditoría y un examen de conciencia e identificar los gastos estructurales que no debían de haber dejado de ser coyunturales y eliminarlos en su totalidad. La estabilidad presupuestaria y la responsabilidad fiscal deben de hacerse a costa del coste político. Se necesita sentido común y valentía. Hay que dejarse de promesas y pasar a la acción sin titubeos ni dilaciones. El orden presupuestario debe de prevalecer. Si hablamos de los tipos de interés, existe una bajada de los tipos de interés de 0,25 puntos hasta el 4,25. Estamos hablando del 6 de junio de este mismo año. Adelantándose, por supuesto, a la Reserva Federal de los Estados Unidos, que tienen el 5,5%. Primera rebaja que se ha producido desde marzo del 2016 y tras 9 meses con el precio del dinero en cuotas máximas para combatir la inflación. La evolución de la inflación en los próximos meses será clave para que los tipos sigan disminuyendo, se mantengan o vuelvan a subir. El tipo de interés óptimo será aquel que ni estimula ni lastra la economía. Podríamos decir que se encontraría con las variables económicas actuales entre el 2,5% y el 3%. El beneficio de iniciar la senda de las bajadas de tipos es que se abaratan los costes de financiación, atrayendo el crecimiento económico y potenciando fundamentalmente tres cosas: el mercado inmobiliario, las hipotecas, la inversión empresarial, préstamos clave para la prosperidad y el crecimiento de la economía, y el consumo de los hogares, préstamos al consumo. Pero hay que tener cuidado en tres aspectos. Hay que tener cuidado en los salarios, en el euro y en el precio de las materias primas. El aumento de los salarios incrementa las posibilidades de aumento de inflación, si no va compasado con un crecimiento económico. El Banco Central Europeo sigue bajando los tipos y el euro podría depreciarse e incrementar también la inflación. Y en estos momentos no acompaña el incremento de precios de las materias primas y de la energía que se utilizan y se pagan en dólares. Si hablamos de la inflación se prevé que no se reducirá hasta el 2% previsto por la Unión Europea
debido a que la economía crecerá más de lo previsto junto a la evolución del alza de los precios que hará subir los precios de materias primas. La inflación, por supuesto, se entiende que va a perdurar en el tiempo, sin embargo, irá disminuyendo gradualmente con ciertos altibajos debido a varias variables. En primer lugar, al mantenimiento de los cuellos de botella que existen en este momento en los procesos productivos, al incremento del costo de las materias primas y, por supuesto, al incremento de márgenes de las empresas en ciertos sectores de actividad, ocasionada por la incertidumbre creada por una inflación alta y volátil y por los desajustes entre la oferta y la demanda. Hablemos de presión fiscal. Los ciudadanos medios se encuentran en la cima de una presión fiscal que nada beneficia el consumo y, por tanto, el crecimiento de la economía al ritmo que debería de ser. Las familias ya dedican un tercio de sus ingresos a pagar impuestos de toda índole, nacionales, autonómicos y locales, con una carga tributaria media entre el 31,7% y el 35,3% respecto de sus rentas. La no actualización de los baremos fiscales debido al crecimiento anual de la inflación ha provocado un incremento de los ingresos del Estado muy importantes, especialmente con la no deflactación de las tarifas del IRPF, siendo el impuesto con el que más se recauda y que más cuidados se pagan. Sin embargo, estos ingresos añadidos no se han dirigido a políticas de sostenimiento del presupuesto, como por ejemplo a la devolución de la deuda con la consiguiente reducción del volumen de intereses que se está pagando en la actualidad y que merma otras partidas presupuestarias que sostienen el estado del bienestar, como es la educación y la sanidad. Estos ingresos se han dirigido a la financiación de políticas sociales que en un principio iban a ser coyunturales y que se han transformado en estructurales, con el consiguiente aumento del gasto público ante unos ingresos que no son lo suficientemente importantes para mantener el nivel del gasto a futuro. Las conclusiones finales del observatorio y de los datos que ha arrojado el Servicio de Estudios es que existe una actividad económica sólida en Castilla y León, donde la demanda interna, es decir, el consumo de los hogares, y la externa, las exportaciones, están funcionando al unísono y generando sinergias. Estamos bien, podríamos decir. Tenemos una economía relativamente buena en relación con el resto de comunidades autónomas debido a la fortaleza del sector de servicios y a una industria especializada como la automovilística, energía, química y cultural, y en donde el sector agroalimentario en Castilla y León es determinante para su crecimiento económico en el corto y en el medio plazo. La economía castellano-leonesa seguirá creciendo, pero tiene que focalizar su atención en corregir los desequilibrios del déficit público, debiendo reducir el gasto público que no aporta valor a la economía y poner la atención en la devolución de la deuda. El crecimiento económico castellano y leonés en el corto plazo tiene que enfrentarse a unas realidades que no hay que olvidar. La debilidad de la inversión privada, el consumo de los hogares contenido, un incremento de los precios de la energía, un incremento de los salarios no compensado por la inflación, una baja productividad existente, además de la posible subida de impuestos a nivel nacional y al menor gasto público nacional y autonómico al objeto de disminuir la deuda existente. Hay que centrarse en las inversiones y gastos prioritarios, reduciendo o eliminando aquellos que no aportan valor. También hay que tener en cuenta que existe una gran incertidumbre geopolítica, tal como decíamos en un principio, con las guerras de Ucrania, Gaza e Israel, que han erosionado las cadenas de suministros y los mercados energéticos, junto con el tsunami de elecciones existentes a nivel global, con una especial repercusión de las Estados Unidos y más recientemente de Europa, en donde se han tambaleado la presidencia de varios países, como Francia y Bélgica. La realidad es que la incertidumbre política acrecienta la incertidumbre económica. En este contexto, los deberes que tienen asumidos España y Castilla y León con Europa no se han hecho. Y lo más problemático es que vamos muy lentos a la hora de hacerlos. La buena marcha de la economía depende de varias variables. La deuda pública, que aunque está disminuyendo en relación al incremento del Producto Interior Bruto, se está incrementando de forma notoria. Lo que es una realidad es que en algún momento hay que pagarla. Los problemas de sostenibilidad de deuda pública a medio plazo debido a los altos tipos de interés y los costes sociales del envejecimiento de la población, con especial referencia a nuestra región castellano y leonesa, y además a un crecimiento económico muy inestable con muchos altibajos. También se encuentra la pérdida del poder adquisitivo de las familias, debido a que los salarios no aumentan con la misma medida que aumenta la inflación y los impuestos,
Para ello necesitamos el crecimiento de la economía y de la actividad económica. Y, por supuesto, un incremento de los impuestos, en parte debido al incremento de los precios producidos por la inflación y otra por la subida de impuestos como la no deflactación del impuesto de la renta de las personas físicas y que no han ido a parar a reducir la deuda creciente ni a reducir el déficit hasta el límite del 3% que nos exige Europa. Hay que tener una especial atención a las subidas de impuestos progresivas, que las subidas de impuestos progresivas pueden provocar una desaceleración económica de inicio lento, pero que al final trae consecuencias negativas a medio plazo. Las decisiones de política fiscal son un ejercicio de responsabilidad y de sentido común, que trastocan la política económica y, por tanto, el estado del bienestar. La política económica que estamos siguiendo en los últimos años es de mayor gasto y de una mayor deuda, basadas en un aumento de ingresos en impuestos debido a la inflación y a una recuperación de la actividad económica de pospandemia. No es el camino correcto y no tiene visos de que la economía vaya por un camino tanto en el corto como en el medio plazo si seguimos con los mismos criterios. Hemos pasado de la incertidumbre de una desaceleración económica a la certidumbre de un crecimiento con muchas sombras. Ahora hay que garantizar que este crecimiento sea sostenido y equilibrado en el tiempo. Bien, pues estas son las conclusiones y analizadas por el Servicio de Estudios de Cova Estudios del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora. Estoy a su entera disposición a las preguntas que ustedes me quieran hacer. Sí, comentabas que hemos crecido con muchas sombras. Estamos hablando, si nos centramos en Castilla y León, enero-marzo, balance general a un nivel entendible para la gente que está viendo el telediario a la hora de comer. La economía de Castilla y León ha mejorado con respecto a la media del resto de comunidades autónomas. Eso es un dato que es cierto. Es una economía que es sólida, pero que tiene problemas de despoblación, de envejecimiento y, por supuesto, existe un problema también de déficit que tenemos que controlar, ¿no? Pero es un problema generalizado a nivel de toda España, ¿vale? Y si se me apura, también de toda Europa. Tenemos que focalizar en no gastar nada más que lo necesario y, a ser posible, centralizar más todos los fondos europeos en necesidades que perduran lo que se necesita la economía. El problema que tenemos es que los fondos llegan tarde, están llegando muy lentos y que de alguna forma les está acaparando con una mayor intensidad el sector público, cuando tenían que revertir al sector privado de una forma contundente y especial, porque el que genera la riqueza realmente es el sector privado y el que mantiene la inestabilidad de alguna forma es el sector público. Digamos que los pilares del sector público hacen que después el sector privado de alguna forma crezca y haga crecer la economía. Tenemos un problema de inflación que no va bajando en la medida que tenemos totalmente pensado. Estamos teniendo un incremento de costes que unos son normales y otros tendríamos que reducirlo de una forma drástica. Los normales podrían ser el salario mínimo interprofesional. Los costes salariales tienen que ir acompasados con la subida de inflación porque no se pierde el poder adquisitivo. Y recordemos que el motor de la economía es el ciudadano. Si no hay consumo, no se venden productos en las empresas y no se pagan impuestos al Estado. Y para eso necesitamos focalizar que el ciudadano tenga, primero, seguridad. Segundo, que tenga el suficiente dinero y poder adquisitivo para poder seguir teniendo la confianza de poder gastar, de consumir. Y Castilla y León tiene unos mimbres, digamos, muy buenos, primero por el carácter también del castellano-leonés y la industria que tiene, y el sector servicios. Y después tiene una industria que es importante, la automovilística está ahí, el sector químico también, ¿no? Pero la industria agroalimentaria, que es una industria que además, y un sector que no se puede deslocalizar, es algo que hay que potenciar. Además está valorada y está reconocida a nivel mundial. El problema que tenemos es que estamos centrando nuestras exportaciones que nos han salvado de la crisis del 2007-2008 y nos han aguantado la pandemia del 2020 en Europa. Tenemos un 75% de exportaciones en Europa, un 76%. Lo que tenemos que hacer es focalizar nuestras exportaciones y potenciarlas en el resto del mundo. Evidentemente, no tenemos que fijarnos solamente en Asia. Existen cantidad de continentes, un gran número de continentes que podemos focalizar nuestras exportaciones. Tenemos que pensar también, y esto lo decíamos también en el Observatorio Agroalimentario que hemos tenido hace unos meses, que nuestros productos son premium, que nuestra materia prima es excelente y que tenemos que saber vendernos y también creernos que lo tenemos y que tenemos que posicionarlos. Por tanto, estamos en una región muy superior a la media del resto, estamos en una región con unos mimbres muy buenos, hay una región que tiene que reducir su gasto,
que tiene que focalizar sus inversiones, por supuesto, y que tiene también que hacer que a las acciones empresariales, el gobierno autónomo, por supuesto, y también el propio ciudadano, pues que se considere que estamos en una situación buena, que puede ser mejorable, ¿de acuerdo? Y que de alguna forma los fondos europeos que nos han llegado, los fondos europeos muchas veces traen confusión porque creemos que vamos a resolver problemas de la pandemia. Y los fondos europeos traen un orden económico, socioeconómico nuevo, completamente distinto, lo llevamos diciendo muchas veces. Y eso tiene que fundamentarse sobre todo en el sector privado. El sector privado tiene que generar la actividad económica y crear la estabilidad también del empleo y, por tanto, del consumo de los ciudadanos. Y con estos datos que tenemos del primer trimestre, bueno, ya estamos casi a medio año. Sí. ¿Qué esperamos de lo que queda del 24? Un poquito bola de cristal. No, yo creo que está bien. O sea, el año 24 tiene, como decíamos, unos mimbres buenos. El gran problema que tenemos aquí son los problemas de las elecciones que puede haber en el resto del mundo, que lo tenemos ahí. Si sale Biden tendrá unas consecuencias, si sale Trump tendrá otras consecuencias. En un primer momento habrá una incertidumbre importante hasta que se ajuste un poco las políticas económicas y sociales y fiscales que tengan ese país que hacen un efecto dominó en el resto del mundo. Existen unas situaciones geopolíticas de guerras que en estos momentos, aunque siguen existiendo, parecen estables. Y digo parecen porque siguen existiendo, que no deberían de existir, pero están ahí. No existe una gran, digamos, preocupación de inestabilidad económica. Pero lo que sí que es cierto es que cualquier cambio en el precio del petróleo, por ejemplo, o que exista una inflación desmedida en donde el euro empiece a revalorizarse de tal forma que encontremos que se desestabiliza la política monetaria, por supuesto la política económica de Europa, que nos trastoca totalmente a Castilla y León y por supuesto a España, pues puede hacer que lo que en estos momentos parece que sea una senda buena y de buen crecimiento, pues estabilice. Por todo, claro, Carlos. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hemos dejado ya el primer semestre del año con el Observatorio Económico del primer trimestre. Nos volveremos a ver en septiembre para analizar el segundo trimestre del año y, por supuesto, cómo finaliza y cómo empezaría el año 2025. Muchísimas gracias y buen verano.